estos másters que hemos venido ofreciendo obedecen a las necesidades del país, por eso, por ejemplo, el de regulación en el servicio eléctrico. Va a ser en muchas áreas de la regulación, pero nos fuimos primero por el servicio eléctrico, eventualmente vendrá el agua, otros. El de seguridad, que desde hace un año, 2 años, realmente casi 2 años, se nos reclamaba que hiciéramos algo y pues nos pudimos poner de acuerdo con el instituto y con don Manuel Villoria y diseñar en base a un máster que ya existía, este máster, y ofrecerlo. Y el de, que es la primera versión, la que se va a hacer, la primera versión aquí en República Dominicana. Y el de alta dirección pública, que creo, si mal no me equivoco, ya va por su 20ª edición. Tercera aquí, pero 20ª a nivel de España. Por lo tanto, es un producto ya muy pulido lo que se le viene ofreciendo. En fin, creo que nos sentimos muy honrados de esos 2 grupos que inician hoy sus labores. Los admiramos, estamos aquí para apoyarlos y sabemos que dentro de un año lo que van a cosechar es la satisfacción de un sacrificio hecho. Muchas personas no entenderán por qué han asumido ese sacrificio, pero los que estamos en esta escuela de gobierno sabemos que el camino no es fácil y que el país necesita de personas que se vayan capacitando. La idea de esa escuela de gobierno, cuando la creó el presidente Leonel Fernández, fue precisamente porque en sus propias palabras decía: aquí nos hemos especializado en ganar elecciones y una vez se llega al gobierno, la mayoría de las personas no saben cómo gobernar y por lo tanto la necesidad de una escuela de gobierno que fuera pluralista, como es y está abierta a todas las tendencias políticas o apolíticas o apartidistas, que fuera multidisciplinaria, que los temas se vieran desde diferentes ópticas y que se permitiera la participación en ella no solo de diferentes vertientes políticas y partidistas, sino de diferentes profesiones, y que estuviera enfocado a no el arte de gobernar, sino la ciencia de gobernar, la ciencia de la administración pública, la alta dirección pública. Y nada, solo me resta desear que en unos años, cuando algunos de los graduandos de este máster y de otros másteres, seguramente como presidente de la República, sepa apoyar esta y otras escuelas de gobierno que habrán de surgir en el país, para que en el transcurso de las próximas décadas podamos construir un mejor país. Aquí en la Fundación nuestro lema es pensar el futuro hoy. Creo que la misión de muchos de ustedes será construir ese futuro mañana. Muchísimas gracias. Yo voy a hacerles una presentación que, bueno, espero que no dure mucho más de 45 minutos, en la cual voy a intentar exponer la necesidad que existe de una nueva forma de gobierno, de una forma nueva de estructurar la acción de gobierno, sobre la base de un problema o de uno de los grandes retos de las sociedades actuales, que es el de la seguridad, ¿no? Pocos ámbitos de políticas públicas creo yo que son más propicios para demostrar que nuestras concepciones sobre el gobierno, las concepciones tradicionales sobre el gobierno, necesitan actualizarse que el de la seguridad. Las políticas de seguridad son en estos momentos una verdadera prueba de fuego para el nuevo gobierno, para la nueva forma de gobernar, y para ello creo que es necesario reconfigurar toda una serie de actitudes y de estructuras de gobierno que nos permitan hacer frente a esta realidad tan compleja como es la de la seguridad. Voy a intentar analizar la seguridad desde una perspectiva internacional y desde una perspectiva interna, y creo que a lo largo de la exposición intentaré demostrarles esta aseveración con la que empiezo mi intervención. Tradicionalmente, lo peor que podía ocurrir a un país era caer en la anarquía. Hasta el propio Kant, Immanuel Kant, que, como todos ustedes saben, era una persona que defendía que el deber moral era algo a lo que todos y cada uno de nosotros nos debemos, independientemente de los beneficios o de las pérdidas que nos cause.
Llegaba incluso a decir que un gobernante podía suspender de alguna forma su actividad desde una perspectiva moral, podría incluso suspender su moralidad exhaustiva cuando veía que, llevando adelante sus proyectos con moralidad exhaustiva, con moralidad rigurosa, podía llevar a su país a la anarquía. Situaciones de anarquía, el gobernante, decía Kant, hasta en esas situaciones, solo en esas situaciones el gobernante podía incluso actuar de forma dura, utilizando la violencia, incluso utilizando actividades o acciones que de otra forma nunca podría realizar. El propio Thomas Hobbes fundamenta el nacimiento del Estado precisamente en la huida de la anarquía y en la guerra civil permanente en la que se podría encontrar una sociedad si no tuviera esta estructura estatal. El hombre era un lobo para el hombre, decía, como todos ustedes saben, Thomas Hobbes, y consideraba que ese ser humano sin instituciones estatales estaría en guerra civil permanente. Para eso surge el Estado, para evitar esencialmente la anarquía. La cualidad esencial de un gobierno, en consecuencia, históricamente era la gobernación, la capacidad de gobernar un país y, sobre todo, la gobernación entendida como la adquisición de una paz interior, la consecución de un Estado dentro de los territorios que asegurara la paz interna. Para eso se aseguraba al Estado eso que Max Weber denominó el monopolio de la violencia legítima. El Estado tiene el monopolio de la violencia legítima precisamente para poder asegurarnos a todos la paz interior y el cumplimiento de la ley. Y ese era el objetivo fundamental del Estado tradicionalmente, un Estado que conseguía que un territorio determinado, un país determinado, no cayera en la anarquía, que se cumplieran esencialmente las normas, las leyes. Si no hay seguridad, no hay Estado. Esta es una frase que históricamente ha valido y sigue valiendo. Lo que pasa es que la complejidad de las sociedades modernas creo que nos lleva a comprender que la seguridad exige algo más que violencia, por muy legítima que sea esta, violencia estatal. Necesita algo más. ¿Por qué? Pues porque la seguridad depende también de la educación, porque la seguridad depende también de la justicia, porque la seguridad depende también de la socialización en valores. En consecuencia, la seguridad no solo se puede conseguir con el monopolio de la violencia legítima, con la violencia estatal. El éxito del Estado precisamente en garantizar la seguridad interior, históricamente el Estado ha conseguido, en unos países más, en otros países menos, evidentemente, garantizar una seguridad interior. Se ha formalizado toda una serie de estructuras y toda una serie de instituciones para ello, pero ese Estado que ha conseguido eso se encuentra en un determinado momento con que la sociedad empieza a exigirle más. Empieza a exigirle otros resultados, no solo esa seguridad pública, no solo el poder ir por las calles con más o menos seguridad, no solo evitar esa guerra civil permanente a la que podría llevar la naturaleza humana, ¿no? Se le empiezan a exigir otros resultados. Para poder cumplir con esos otros resultados, con esas otras demandas, el Estado debe empezar a generar instituciones jurídicas, políticas y económicas mucho más complejas que las tradicionales. Y ese ha sido un poco el desarrollo del Estado moderno, la consolidación de una serie de instituciones políticas, como podrían ser el gobierno, unas instituciones estatales como unas judicaturas cada vez mejor formadas, unos legislativos bien estructurados, instituciones jurídicas como el derecho a la propiedad, los contratos, instituciones económicas como el mercado. En fin, el Estado ha ido consolidando toda una serie de instituciones que han permitido a las sociedades ir dando respuesta a nuevas demandas cada vez más complejas. En este sentido, el Estado se encuentra con que se requieren nuevas bases de legitimación. El Estado necesita unas nuevas bases de legitimación. La legitimación formal histórica ya no basta para que un Estado funcione y sea aceptado por la ciudadanía. La legitimación formal requiere ahora algo más, requiere una serie de productos, una serie de servicios que son cada vez más complejos y, en consecuencia, empezamos a hablar de una legitimidad por resultados. El Estado requiere cada vez más una legitimidad por resultados. La legitimidad por resultados es muy moderna, ¿no? Históricamente el Estado no tenía
que justificarse en resultados muy complejos, bastaba con que evitara la anarquía. Lo que es cierto es que el Estado hoy en día requiere dar respuesta y requiere una serie de servicios cada vez más complejos. El Estado requiere dar productos y servicios cada vez más complejos. La legitimidad, déjenme un pequeño excursus sobre la idea de legitimidad, que se usa tanto en la vida política, que usamos tanto los que nos dedicamos a la ciencia política, ¿no? Pero que creo que es muy importante. La verdad es que todo poder necesita legitimarse, todo poder necesita dar razones para la obediencia, históricamente, de siempre. Para que un poder se consolide es necesario que se cree una serie de ideas, una serie de concepciones que hagan que quienes tienen que obedecerlo acepten esa obediencia. La legitimidad tiene que ver con la creencia en el derecho del que gobierna a hacerlo, aunque no nos gusten sus decisiones, pero el que gobierna tiene derecho a hacerlo. Y cuando un gobierno pues tiene legitimidad, tiene esa fortaleza, tiene esa capacidad para imponer decisiones incluso cuando no nos gustan, ¿no? Históricamente, la legitimidad ha sido muy compleja, se ha ido desarrollando de forma muy compleja. Para empezar, en los momentos premodernos, el poder se legitimaba sobre todo por el carisma del líder. La idea de que un líder carismático, que tenía en ocasiones hasta potestades cuasi divinas, pues era clave para aceptar el gobierno, desde los faraones hasta incluso a los emperadores romanos, que en la época final casi siempre se adornaban de verdadero origen divino, ¿no? Es decir, el gobernante en la época premoderna, sobre todo, se legitimaba por el carisma y porque se le atribuían una serie de potestades sobrehumanas, cuasi divinas en ocasiones, ¿no? También el poder se legitimaba por tradición, es decir, el hecho de que tradicionalmente se había ejercido el poder de esta forma y se había reproducido de esta forma llevaba a que la gente lo aceptara como algo inamovible. Por ejemplo, hemos vivido miles de años con la monarquía, un sistema monárquico, por virtud del cual cuando moría el rey, el primogénito, o en su caso primogénita del rey, inmediatamente tomaba el gobierno. Y eso ha sido aceptado y ha sido tan asumido que incluso después de la Revolución Francesa, en las primeras elecciones verdaderamente libres que hubo en Francia, quienes ganaron fueron los monárquicos. Es decir, la tradición era tan poderosa que se mantenía esa fuerza histórica de la misma, ¿no? Lo que es cierto es que a partir de un determinado momento, en las sociedades modernas, el poder ya no se legitima solo por carisma o por tradición, sino necesita legitimarse por algo más y se empieza a necesitar legitimar sobre todo porque surge, de acuerdo con el procedimiento legalmente establecido, por el procedimiento legalmente establecido, no es fruto de una usurpación, y sobre todo porque va dictando toda una serie de decisiones que se plasman en normas que el propio gobierno, que el propio poder acepta y cumple. Y entonces se empieza a hablar del gobierno de las leyes. Las sociedades modernas se legitiman, tienen una legitimidad racional, porque sus decisiones tienen que tener apariencia de racionalidad, tienen que tener esa apariencia de que son racionales y se legitima por esa racionalidad y por la legalidad de sus actuaciones. Ciertamente, hasta la sociedad moderna, si los resultados de un gobierno no eran buenos, la culpa normalmente no se atribuía al monarca o se tenía que aceptar la desdicha, porque ciertamente el monarca quedaba muy por encima de las posibilidades de ser removido, de ser retirado del gobierno. Es decir, el sistema no permitía que los ciudadanos entendieran que el culpable de alguna forma de lo que pasaba era tanto el monarca, sino que muchas veces se atribuía a castigos divinos, etcétera, ¿no? En consecuencia, en ese momento histórico el poder se legitima de una forma tan poderosa que ni siquiera los malos resultados podrían llevar a una caída del poder, ¿no? Pero el poder posteriormente empieza a necesitar justificarse con resultados, y en un determinado momento, con el avance del justnaturalismo, por ejemplo, se empieza a justificar, por el padre Mariana, entre otros, el tiranicidio. Cuando un gobernante incumple el derecho natural, que a su vez es trasunto del derecho divino, pues cuando un gobernante actúa de forma
inmoral, indebida, contraria a esa ley natural y a esos derechos naturales, entonces hasta es posible el asesinato del mismo. Pero eso ya es moderno, no es de las sociedades premodernas, ¿no? Por todo ello, en la actualidad, sin embargo, ya es inevitable aceptar que los gobiernos necesitan justificarse con resultados. Y eso nos ha llevado a la primera palabra clave en el camino hacia la gobernanza, que es a la idea de la gobernabilidad. Es esencial dotar a los gobiernos de capacidad para gobernar. Los gobiernos tienen que poder gobernar. Y para ello la clave es que tengan gobernabilidad, que sean capaces de generar gobernabilidad. Y la gobernabilidad se entiende como la capacidad de un gobierno para formular e implantar las políticas públicas que la sociedad requiere en cada momento. La capacidad de un gobierno para formular e implantar las políticas públicas que la sociedad requiere. Entonces, si en una determinada sociedad hay unos problemas de seguridad pública, pues el gobierno tiene que poder formular e implantar esas políticas. Entonces tiene capacidad de gobierno, hay gobernabilidad en esa sociedad. ¿Cuándo deja de haber gobernabilidad? Pues cuando un gobierno no puede ni formular en ocasiones, ni luego implantar las políticas que la sociedad requiere. Hay una falta de gobernabilidad. Bien, lo cierto es que para contribuir a la gobernabilidad, pues desde ya el siglo XVIII se empiezan a establecer estudios como el cameralismo y los estudios que hoy que mañana empezaremos en el máster, pues van en este sentido, intentar dar a los gobiernos, a los gobernantes y a los administradores la capacidad para gobernar, que tengan conocimientos, habilidades, competencias para gobernar. Y para eso se han desarrollado múltiples estudios sobre organización, dirección, planificación, tanto en el sector privado como en el sector público, que se intentan aplicar al gobierno. Y para eso se ha desarrollado toda la ciencia de las políticas públicas, con todo lo que ello conlleva, para intentar que los gobernantes puedan tener soluciones sólidas, sustentables para solucionar los problemas que una sociedad considera importantes y que ese gobierno asume como importantes. Lo que es cierto es que todas estas visiones, hasta hace poco, eran visiones muy especializadas y segmentadas. Es decir, lo que se intentaba es que el gobierno gobernara, que cada departamento del gobierno tuviera capacidad para gobernar, que la política de seguridad fuera adecuada. Y eso creo que está en crisis. Esa visión unilateralista y segmentada del gobierno es lo que yo creo que está en crisis y es lo que voy a intentar demostrarles ahora con esta presentación. La visión segmentada, especializada, está en crisis. Necesitamos unas visiones mucho más coordinadas, complejas, coherentes, eso que llamamos gobernanza. Bien, hay dos datos fundamentales en la nueva sociedad, que son las sociedades que hoy vivimos, dos elementos clave. Uno es la globalización, dos fenómenos, por decirlo en términos más estrictos, globalización y sociedad del riesgo. Me voy a centrar sobre todo en la sociedad del riesgo y en torno a ella pues veremos algunos de los rasgos de esta sociedad y las demandas que ello genera para nuestros gobiernos. En las sociedades premodernas, los riesgos de la gente eran vistos en gran medida como intervenciones exógenas, que venían de fuera, eran castigos divinos, que eran causadas por un destino productor de peligros no imputables a nadie, excepto a la voluntad divina. El concepto de riesgo hoy en día es muy diferente. Hay una secularización de la fortuna. Antes había mala fortuna y la mala fortuna ocasionaba que uno pues, tuviera la mala suerte de que le cayera un rayo. Hoy en día cada vez somos más conscientes de que los riesgos que atravesamos, los riesgos que tenemos hoy, cada día, en cada momento, todos y cada uno de nosotros, tienen mucho que ver y una gran parte de su origen en la propia actividad humana, en la capacidad del ser humano para transformar su entorno. ¿Qué riesgos tenemos hoy? Pues desde que salimos con el coche hasta los alimentos que tomamos, a las posibilidades de tener enfermedades respiratorias, todo esto son riesgos que tienen su origen en la propia actividad humana, que tienen su origen en nuestro propio desarrollo. Y hoy una gran parte del riesgo, la mayor parte del riesgo, tiene que ver con nuestro propio desarrollo. El riesgo va vinculado a probabilidad, a incertidumbre. Es propio de sociedades que se vuelcan al futuro, que no aceptan
el detenerse. Las sociedades premodernas no usaban este concepto de riesgo, usaban la palabra destino, voluntad divina, muerte. Pero el concepto de riesgo es un concepto moderno. La aceptación del riesgo va unida a aventura, a excitación dinámica por el cambio, a la búsqueda de la riqueza. Y las sociedades modernas, pues cuando buscan la riqueza, cuando los navegantes ibéricos salen a surcar los mares para encontrar otras tierras, empiezan a vivir riesgo. Y la palabra riesgo, dice Anthony Giddens, que tiene su origen precisamente en el castellano. El riesgo de las tormentas, el riesgo que implica atravesar los mares para conseguir objetivos que hasta ese momento se quedaban fuera de nuestro alcance, ¿no? Las sociedades modernas, por ejemplo, desarrollan los seguros, se desarrolla la contabilidad y todo esto tiene que ver con el riesgo, con la aceptación del riesgo. Uno se asegura porque tiene riesgos, si no, no se aseguraría. Los seguros existen donde el futuro es diseñado por seres humanos, ¿no? El capitalismo es impensable sin riesgo. Nadie puede enriquecerse si no arriesga, salvo que lo haga por métodos ilícitos, entonces se arriesga, pero de otra forma, ¿no? Valoración. El riesgo empieza a ser valorado positivamente. Es algo que antes no se valoraba positivamente el riesgo, era incluso rechazado socialmente. Y a partir de un determinado momento el riesgo empieza a verse como algo positivo. Y entonces podemos empezar a distinguir claramente entre ese riesgo externo y el riesgo manufacturado. El riesgo externo que ustedes pues, han vivido, las tormentas tropicales, los huracanes, el riesgo externo, pero luego está el riesgo manufacturado, el riesgo que todos creamos, desde Chernóbil, con la tragedia nuclear que implicó, hasta el mal de las vacas locas, producto de una alimentación deficiente de estos animales para nuestro consumo humano. En fin, hoy en día quizás hay una frase que puede ser muy dura, pero que creo que tiene algo de verdad, y es que podemos estar más preocupados por lo que hacemos a la naturaleza que por lo que ésta nos puede hacer a nosotros. Las catástrofes más importantes las está creando el propio ser humano. En fin, esto es un poco el marco de la sociedad del riesgo. Ulrich Beck habla de una primera y de una segunda modernidad. La primera modernidad nos lanzamos al desarrollo industrial, al desarrollo económico, y fuimos destruyendo el medio ambiente, fuimos destruyendo muchas de las bases sobre las cuales se generaba la riqueza. Hoy en día, en esta segunda modernidad, empezamos a ver los defectos, las consecuencias de la primera modernidad. Reflexionamos sobre lo que hacemos y nos damos cuenta de que tenemos que replantearnos muchas de las cosas que estábamos haciendo, que efectivamente podemos crecer, debemos crecer, queremos y debemos mejorar, pero que hay que tener mucho cuidado porque estamos destruyendo las bases del desarrollo, ¿no? La globalización, las turbulencias de los mercados financieros, las crisis ecológicas, la individualización creciente de la sociedad, todos son daños que está generando el propio desarrollo, ¿no? En muchos países es cierto que todavía los riesgos tradicionales externos son más importantes. En muchos países de África todavía es así, pero en nuestras sociedades avanzadas y en desarrollo lo peor son los riesgos que generamos nosotros y cuanto más avanzamos, más complejo es prever los efectos indeseados, los efectos imprevistos del desarrollo. Muchas de las cosas que hacemos no tenemos capacidad para prever cuáles son sus consecuencias. Evidentemente, cuando se tiró la bomba atómica, cuando el presidente Truman decidió tirar la bomba atómica, sabía que destruía Hiroshima y Nagasaki, pero no tenían claro cuáles eran las consecuencias de toda la energía nuclear y las consecuencias de la energía atómica para el futuro. Hay muchos efectos imprevistos y cada vez más. El mundo, en consecuencia, empieza a ser una enorme máquina muy sofisticada, pero con muy difícil control. Las amenazas, además, suelen permanecer invisibles, son difícilmente demostrables. Por ello, ¿cómo demuestro que hay una amenaza? ¿Cómo demostramos el calentamiento global? ¿Es obvio? No. Para demostrar el calentamiento global hay que hacer interpretaciones causales que se establecen en el nivel del saber, pero todo esto es discutible. De ahí que, al final, incluso
verdades presuntamente o verdaderamente científicas quedan abiertas al debate político y entramos en una politización de la ciencia. La ciencia se politiza, es otro rasgo de nuestras sociedades. La ciencia se politiza porque el debate político es ocupado por los riesgos y cómo afrontar los riesgos, así como por quién gana y quién pierde con cada uno de ellos, ¿no? En todo caso, hay ideología, hay marcos cognitivos que hacen que la gente, que haya unas personas que se inclinen por creer unas cosas y otras que se inclinan por creer en otras. Hay gente que dice que la libertad y el desarrollo económico es lo fundamental, que hay que tirar para adelante, que ya resolveremos los peligros y los riesgos, y hay personas que se centran en la seguridad y el control, los medioambientalistas, por ejemplo, y que pretenden y que defienden que hay que tener mucho más cuidado con el desarrollo y que hay que parar quizás el desarrollo. Y en consecuencia, unos aceptarán unas teorías científicas y otros aceptan más bien otras, y la ciencia al final se politiza, otro de los rasgos de nuestras sociedades. Y finalmente, otro rasgo que me parece importantísimo, sobre el que ya he anticipado algo, es este rasgo de los efectos imprevistos. Hoy todo el progreso nos muestra que por mucho y muy bien desarrollado y estudiado que esté, siempre genera efectos imprevistos. Ya no podemos aceptar, sin más, que el progreso es siempre positivo. No podemos aceptar, sin más, que el progreso es siempre positivo. Se tambalea el axioma de que el progreso lleva siempre a una sociedad mejor. Mucho cuidado. No sabemos los efectos de medidas que están basadas en el noble ideal de luchar por la igualdad económica. Muchas veces se han desarrollado políticas tributarias muy rigurosas, muy redistribuidoras, pero han dañado la economía. En consecuencia, los biodiesel, por ejemplo, hemos pensado que mejorarían el medio ambiente, pero generan hambre. El problema es que estamos metidos en una dinámica en la que es imposible pararse. Hay una secuencia que nos impulsa irremediablemente a saber más, a progresar, a desarrollar nuevos instrumentos, a mejorar la productividad. Y el daño se convierte en un inevitable efecto colateral, en un inevitable efecto colateral. Estamos inevitablemente situados en una situación de riesgo. Estamos inevitablemente inmersos en la sociedad del riesgo, porque el progreso va a seguir, vamos a seguir avanzando y vamos a seguir generando riesgos cada vez más complejos y cada vez mayores para la humanidad. La verdad es que falta mucho diagnóstico sobre el presente, todo es futuro, siempre se mira hacia el futuro y hay que aceptar que nuestros avances son nuestros riesgos. Nuestros avances son nuestros riesgos. La consecuencia de todo esto es que las sociedades tienen miedo, las personas tienen miedo, al mismo tiempo que tienen esperanza, tienen miedo. El miedo y la esperanza como dos factores clave de estas sociedades modernas, ¿no? Y el miedo, la verdad es que dificulta para pensar, dificulta para tomar decisiones racionales, dificulta para deliberar. Cuando el miedo se expande, es necesario controlar el miedo. Pero las sociedades tienen miedo. Las sociedades occidentales tenemos mucho miedo al fracaso, miedo a perder el trabajo, miedo a fracasar profesionalmente, miedo a lo incomprensible, muchas cosas que no comprendemos, que se escapan de nuestro control, a veces hasta la política se escapa de nuestro control, el miedo a lo inabarcable. Y en consecuencia, ese miedo es una de las partes, uno de los componentes de estas sociedades actuales. Vamos a ver, frente a este miedo, las razones de este miedo. Pues evidentemente hay razones para tener miedo. Veamos algunos de los retos de la seguridad internacional. Los riesgos de la seguridad internacional. La verdad es que una enorme cantidad de los problemas que tenemos actualmente no conocen fronteras, no respetan fronteras. El orden internacional contemporáneo se está enfrentando a un tipo de amenazas de muy distinta naturaleza a las tradicionales. Anteriormente, ¿cuál era el principal problema? La guerra entre Estados. Ese era el principal problema. Pero ahora mismo los principales problemas que tenemos ya no son la guerra entre Estados, también es importante, pero cada vez hay menos guerras entre Estados, ciertamente. Pero hoy tenemos una enorme cantidad de problemas y los Estados tradicionales tenemos muchas dificultades para afrontarlos. Por ejemplo, el terrorismo internacional. El terrorismo internacional ha supuesto un cambio cuantitativo y cualitativo en lo que siempre ha sido el terrorismo.
Implica amenazas físicas para los ciudadanos, ciertamente, pero también implica pérdidas de libertades, sobre todo porque la reacción de los estados afectados ha sido bastante rigurosa y en ocasiones ha llevado a la eliminación o reducción de libertades, sobre todo para determinados ciudadanos sospechosos. Guantánamo es un ejemplo. En consecuencia, la verdad es que el terrorismo internacional ha generado un cambio cualitativo y cuantitativo y ha tratado en gran medida de conseguir poner en jaque a las sociedades modernas, a las sociedades democráticas, y en gran medida, hasta cierto punto, lo ha conseguido. A partir del 11S, el terrorismo dio un gran salto porque ha conseguido desconcertar a los estados, debilitar las estructuras del orden internacional y dañar el sistema de libertades de las democracias. Los rasgos definitorios del nuevo terrorismo son, por ejemplo, la profundización e intensificación de las tendencias iniciadas a mediados del siglo XX, en concreto, la extensión de su impacto sobre la seguridad del sistema internacional en su conjunto. Ha generado inseguridad global, cosa que hasta entonces los atentados del IRA generaban problemas en el Reino Unido, los atentados de ETA generaban muchos problemas en mi país, en España, pero ahora el terrorismo ha generado inseguridad global. Todos lo estamos sufriendo cada vez que cogemos un avión. Segundo, la organización es más flexible, con estructuras menos cohesionadas y con un contingente de activistas mucho más difuso. Sus integrantes escapan a cualquier definición de clase o nacionalidad. Nos hemos encontrado con jóvenes británicos de segunda generación que han decidido atentar contra su propio país en base a creencias en el islamismo radical. No sabemos muy bien, unos vienen de sectores marginales del Magreb, otros vienen de clases medias y muy bien formados. No sabemos muy bien de dónde vienen, son muy complejas los orígenes sociales. Actúan en muy diferentes niveles, en muy diferentes países. En tercer lugar, los fines trascienden las fronteras de un Estado concreto. Lo que busca el terrorismo internacional hoy en día son cambios en las estructuras y en la distribución del poder mundial. Promueven cambios a escala regional, pero también global. El avance del islamismo, la yihad global, bien, son cambios importantes. Además, se expande el terrorismo suicida. Hay una deshumanización terrible en estas actividades de los terroristas actualmente. Hay, en quinto lugar, una mayor espectacularidad, indiscriminación y letalidad, dada la capacidad que tienen para usar armas en lugares muy concurridos, su letalidad es terrible. Lo vivimos en Madrid con los atentados de los trenes en Atocha, se ha vivido en el 11S, se ha vivido en tantos y tantos países en el mundo. En sexto lugar, hay un fuerte sentimiento nacionalista y una radicalización en la interpretación de la religión. En séptimo lugar, consigue debilitar las estructuras del orden internacional. Es una fuente de inestabilidad mundial. En octavo lugar, ha accedido a nuevas tecnologías destructivas, a nuevas tecnologías de información y las está usando para destruirnos. Y lo está haciendo con una eficacia verdaderamente increíble. Es decir, los terroristas tienen una capacidad de acceso a las nuevas tecnologías de información, a las nuevas tecnologías destructivas verdaderamente peligroso. En noveno lugar, ha surgido un grupo de estados que llamamos estados fallidos que han apoyado directa o indirectamente al terrorismo y que están generando una gran crisis internacional en el orden westfaliano tradicional. Y en décimo lugar, la mayor información ha permitido a las masas, la mayor información global con la que vivimos en estas sociedades, ha permitido a las masas de muchos países en desarrollo hacerse conscientes de los graves problemas de desigualdad y de inequidad planetaria, con lo cual eso ha generado mayor radicalidad. Ellos se dan cuenta, ven la televisión, ven los problemas que hay en Palestina, ven las desigualdades y eso genera su radicalización. En fin, estos son uno de los rasgos del terrorismo internacional, uno de los grandes retos que tenemos globalmente. Pero también tenemos otro gran reto, las armas de destrucción masiva. Los países nucleares oficiales son 5, curiosamente coinciden con el Consejo de Seguridad, con quienes tienen veto en el Consejo de Seguridad de la ONU. Luego están los no oficiales, la India, Pakistán e Israel,
pero a ello hay que unir armas químicas, armas bacteriológicas. Ahora el problema es la proliferación y el descontrol en dicho tipo de armas, lo que en ocasiones podría llegar a una situación terrible, que es el terrorismo de destrucción masiva, cuando los terroristas puedan usar armas de destrucción masiva, cuando los terroristas puedan usar armamento nuclear. El Consejo de Seguridad de la ONU, por medio de una resolución, ha intentado evitar que esta situación se produzca, pero no es sencillo que se pueda conseguir. Un tercer elemento que ustedes viven en primera línea de fuego es la delincuencia organizada, el tráfico de drogas, la trata de seres humanos, el tráfico ilícito de armas pequeñas y ligeras, la piratería internacional todavía presente en zonas de África, en zonas de Asia, el blanqueo de capital, son enormes riesgos cuando proliferan para el orden internacional y la paz mundial. Y en este sentido falta todavía cooperación suficiente entre Estados para luchar contra esta lacra. Y luego están los Estados fallidos, otro gran problema para el mundo actual. Son Estados en los que la organización política ha desaparecido y que se han convertido en un escenario de lucha entre facciones y grupos. Son también aquellos Estados en los que un poder tiránico tiene sometida a la población a violaciones masivas de los derechos humanos y al genocidio de partes de ella. Son una amenaza para los Estados limítrofes, pero son también una amenaza para la paz mundial. Pero también hay otras amenazas a la seguridad internacional. La desigualdad creciente entre Estados y poblaciones, el deterioro progresivo del medio ambiente, la propagación de enfermedades infecciosas como el SIDA, los riesgos de pandemias mundiales. Son riesgos verdaderamente importantes que están ahí, enfrente de nosotros. Desde un Estado se puede luchar contra ello. Es evidente que el modelo tradicional de Estado, el modelo tradicional de gobierno ya no sirve para esto. Finalmente, todavía existen los conflictos armados. Ciertamente cada vez son menos los conflictos entre Estados, pero cada vez son más los conflictos internos. Hay muchas guerras civiles en el mundo, guerras internas que sobre todo dañan a la población civil. Y este es otro de los grandes problemas que tenemos en el mundo. ¿Qué hacer cuando vemos que en una determinada región se está produciendo un exterminio, un genocidio interno dentro de un país, pero un genocidio de parte de la población? Es un reto para el orden internacional. Y desde luego desde un Estado tampoco se puede hacer nada. Nosotros frente a esta situación del orden internacional hemos tenido 4 órdenes precedentes. El orden westfaliano tradicional, occidental, europeo, de equilibrio de poder. Lo importante es generar estados, que cada estado tenga su soberanía, que cada uno de ellos respete a los demás, que no se metan en los asuntos internos y, en consecuencia, que de alguna forma garanticen con eso que Kant soñaba de la paz perpetua. Ciertamente el equilibrio westfaliano no ha funcionado demasiado bien porque hemos tenido una guerra por generación en Europa desde que se genera dicho orden en 1648. En consecuencia, no ha tenido mucho éxito. Este orden westfaliano dio lugar a las grandes potencias que compitieron entre sí, que produjeron las 2 guerras mundiales y finalmente culminó con la bipolaridad entre lo que era el mundo libre alrededor de Estados Unidos y el mundo comunista alrededor de Rusia, con la Guerra Fría y con el riesgo del holocausto nuclear. Lo que es cierto es que tras el triunfo de Reagan en 1989, con la caída del muro, hemos empezado un nuevo orden internacional, una nueva estructura que ha sido caracterizada por la unipolaridad americana. Hemos llegado a un momento en el que Estados Unidos ha conseguido, hasta hace poco, una unipolaridad hegemónica que se consolida durante los felices años 90, con seguridad internacional, se creía que estábamos muy seguros, con prosperidad, la nueva economía.com, con la democratización, la tercera ola democratizadora, todos los países empieza a desarrollarse una potente ola democratizadora, y esto salta por los aires el 11 de septiembre de 2001 y empieza una nueva época, una nueva era. Frente a esta situación actual, ¿puede la ONU cubrir esta exigencia de gobernabilidad? La ONU es necesaria, pero no es suficiente. En este contexto, la ONU es necesaria, pero no es suficiente. Tiene una legitimidad cuasi universal y solo ella la tiene,
pero es insuficiente, porque las Naciones Unidas son unos estados diferentes, unidos. Es un parlamento de estados, no un germen de democracia mundial. Hay una ficticia igualdad entre estados, que son igualmente soberanos, pero la verdad es que India y China tienen el 33% de la población mundial, pero menos del 1% de los votos en la ONU. La ONU carece de fuerza propia, carece de presupuesto suficiente, no hay una agencia internacional para asegurar el cumplimiento del derecho y, sobre todo, son muchos de los estados no son democráticos ni lo pretenden. Los países libres en el mundo, como ven ustedes, aunque se ha avanzado bastante, no son todos y solo el 44% de los habitantes del mundo son ciudadanos verdaderamente libres. Dos problemas para la ONU en los que estamos viviendo y que demuestran sus limitaciones: el derecho de injerencia humanitaria. ¿Hasta cuándo y cómo se puede intervenir cuando hay violaciones graves de derechos humanos? Frente a eso, otro grave problema: reforma de la ONU. Podemos generar un nuevo Consejo de Seguridad con Japón, con Alemania, con Brasil, con África del Sur, como se ha intentado, para dar una mayor pluralidad. Tampoco ha sido posible. Seguimos con los vetos, seguimos con un sistema de estados que se juntan, pero no es un verdadero gobierno mundial. ¿Pueden los Estados Unidos ocupar esta labor de darnos la seguridad mundial? Pues el mundo hoy en gran medida es unipolar, pero la hegemonía americana no es discutible, pero el mundo ya solo se puede gestionar multilateralmente. Estados Unidos no basta, necesita a los demás. ¿Qué propuestas podemos tener para este mundo inseguro internacionalmente? Primero, pues que hay que redefinir las relaciones entre Estados, superar el modelo unilateralista estadounidense, es necesario un mayor compromiso multilateral, hay que abandonar un cierto rol subversor que ha tenido Estados Unidos a partir del 11S. Segundo, repensar la seguridad de forma comprensiva para detectar todas las amenazas, tanto las del propio sistema como las que son contrarias al sistema. Y, desde luego, conceder mayor espacio a la equidad y la justicia internacional. El orden cosmopolita necesita un nuevo contrato global. Vista la seguridad internacional, vistos los retos internacionales, vayamos a la seguridad interior. Tradicionalmente, la seguridad era entendida como seguridad pública. Era considerada tradicionalmente la seguridad pública como la más importante de las políticas del Estado, de acuerdo con lo que ya anteriormente les dije. Lo importante era evitar la anarquía interior, lo importante era evitar el crimen y el incumplimiento de las normas y de las leyes dentro. Pero hoy en día la seguridad que buscamos es integral. Necesitamos prevenir riesgos y peligros que afectan a la salud o al derecho a la vida. Y, en consecuencia, hoy hablamos de seguridad vial, que es extraordinariamente importante. Todos los que hayan tenido accidentes de tráfico o de sus familiares saben de qué estamos hablando. La seguridad alimentaria, la seguridad sanitaria, la seguridad laboral, luchar contra los accidentes de trabajo, la seguridad nuclear, la seguridad medioambiental, la seguridad industrial. No podemos dejar que las compañías de minas descontrolen los explosivos, la seguridad urbanística, las viviendas, la seguridad marítima, la aérea, la pública. ¿Qué es lo que estamos demandando hoy? Seguridad integral. Y esto es mucho más complejo que la seguridad de la que hablábamos anteriormente. Solo hablando de la seguridad pública, ya nos damos cuenta de que muchos países tenemos que hacer frente al menos a 4 grandes problemas internos. Tenemos problemas de terrorismo, de crimen organizado, de depredaciones y agresiones de todo tipo, incluso la policía administrativa, que también es importante, ¿no? Todo eso comprende lo que llamaríamos la seguridad interna. La seguridad interna implica la lucha contra el terrorismo. Ustedes, por suerte, no tienen ese problema internamente, pero sí tienen graves problemas de crimen organizado. Tenemos problemas de depredaciones y agresiones, robos, asaltos, y tenemos problemas de policía administrativa, el buen vivir, la estabilidad en las calles, el hecho de que la gente pueda dormir tranquilamente. Todo este tipo de cosas son parte de la seguridad interna. Los datos, les voy a dar algunos datos y vamos a ir ya acabando dentro de unos 10 minutos. Bien, ahora mismo la lista de países por homicidios nos dice que hay países en los que
hay países en los que la situación es verdaderamente terrible. La lista de datos, los datos por homicidio nos indican que hay países en los que la situación es terrible. En este ranking terrible, El Salvador encabeza con 55,3 muertos por 100.000 habitantes los asesinatos que podríamos denominar vinculados a las depredaciones, a las agresiones y al crimen organizado. Venezuela, Jamaica, Guatemala, Honduras, Sudáfrica, Colombia, Belice, Trinidad y Tobago y Brasil son de los países que luego siguen en este ranking perverso. Todos con más de 27 y algunos hasta 49 muertos por 100.000 habitantes. Si ustedes se dan cuenta, estamos rodeados en República Dominicana de los países con mayor criminalidad del mundo. Centroamérica y el Caribe son los países donde la situación es peor. Japón, por ejemplo, solo tiene 1,1 muertos por 100.000 habitantes, Marruecos 0,7, España tiene 1,25 por 100.000 habitantes. La criminalidad daña a la economía y a la sociedad de los países. La droga mueve en el Caribe el 3,5% del PIB. La reducción de la criminalidad suele ir unida al crecimiento económico. Si Jamaica redujera la criminalidad que tiene a la de Costa Rica, que es de un 8,1 por 100.000 habitantes de muertos por este tipo de delitos, incrementaría su PIB en 5,4% al año. El crimen dificulta la inversión a largo plazo y reduce el turismo. La principal causa de asesinatos es la droga. Países con amplias costas en el camino entre la producción y el consumo están teniendo graves problemas. En general, además, suele ir vinculado al surgimiento de gangs numerosos sin guerra permanente. Un grave problema de estos países altamente criminalizados es de prevención, pero también es de represión, porque en países como Jamaica y Trinidad y Tobago solo el 1% de los asesinatos acaba con condena. Y los testigos amenazados son la regla. Ahora mismo acabo de llegar de México. En México este año hay aproximadamente 2.500 muertos por este tipo de actividades, por la guerra contra el narcotráfico. Esto es más de lo que está muriendo ahora mismo en Irak, ¿no? Es decir, que estamos hablando de cosas muy serias, ¿no? Bien, ¿en qué entorno nos encontramos para hacer frente a estos problemas? Pues nos encontramos con un entorno que no favorece mucho la lucha contra este tipo de problemas, porque nos encontramos con una crisis del Estado tradicional, hay una pluralidad de actores cada vez mayor, hay una crisis de autoridad. Eso es cierto, una crisis de autoridad, la gente no acepta tan como antes las órdenes, eso tiene su aspecto positivo y su aspecto negativo. El mercado, la presencia del mercado está llevando también a una privatización de la seguridad, cada vez hay más seguros, cada vez más importante la seguridad privada. El Estado actual interviene menos en la economía, sanea los gastos sociales y eso hace que se dificulte la lucha contra la pobreza y la reducción de las desigualdades, que son origen de esta terrible situación, que son origen del crimen, que son origen del desarrollo de las depredaciones y de las agresiones. En fin, los cambios demográficos, la criminalidad de los jóvenes aumenta, sobre todo la de los menores, esto es algo terrible, entre 12 y 18 años. Es además cada vez más violenta. La inmigración es otro factor que, unido en ocasiones a marginación, puede dar lugar a delincuencia. El envejecimiento, no, los mayores no delinquimos, ¿eh? Yo ya me encuentro cada vez más mayor. Bueno, ciertamente, pero los mayores se sienten más vulnerables y hay una sensación mayor de inseguridad. La gente mayor se siente más vulnerable y tiene una sensación de mayor inseguridad. En fin, mientras que en la posguerra la criminalidad en Europa, por ejemplo, era un factor marginal, ahora se ha convertido en un dato central de nuestras sociedades. La globalización ha favorecido el desarrollo de economías ilegales, con múltiples crímenes económicos y financieros, que son también muy importantes. Hay múltiples delitos contra el medio ambiente en todo el mundo. Un dato de España. En España este año hay 3.000 acciones de 3.000 ¿cómo decimos jurídicamente? Bueno, hay 3.000 casos
investigados de delitos contra el medio ambiente, 3.000 casos investigados de delitos contra el medio ambiente este año, lo cual indica que los delitos contra el medio ambiente son cada vez más importantes. Hay un reforzamiento del extremismo de derechas, del terrorismo, de la corrupción, del fraude. La inmigración ha favorecido el comercio de personas, la explotación, la xenofobia. Los cambios sociales han llevado a mayor violencia intrafamiliar. Los asesinatos de mujeres son uno de los grandes problemas en muchas sociedades. Los abusos de menores, los malos tratos a los niños, los abusos sexuales, la trata de blancas, la delincuencia callejera. Y desde el punto de vista cultural, el mayor abuso del alcohol, las drogas ilegales, los delitos de agresión, el racismo. Esos son datos de Europa. Bien, en todo esto la globalización, repito, ha generado más desigualdad y ha dificultado la acción social del Estado. La urbanización, cada vez vivimos en ciudades más grandes, la urbanización favorece la anonimidad, es más difícil el control, es más difícil la lucha contra el crimen. Las nuevas tecnologías de la información y su uso por los criminales también hace más difícil la lucha contra la criminalidad. En fin, todo esto nos lleva a que necesitamos otro tipo de respuestas. Necesitamos prevención más represión. No nos basta con la represión, necesitamos la prevención, pero no nos basta solo con la prevención, necesitamos represión. Hay una frase de Tony Blair que me parece que es interesante, ¿no? Dice, hay que ser duros con el crimen, pero tenaces con sus causas. Y eso es cierto, hay que ser duros con el crimen, pero tenaces con sus causas. Muchas veces, sin embargo, lo que nos encontramos es con una desconexión entre políticas preventivas y políticas represivas, sobre todo a nivel nacional y regional. Unos hacen las políticas preventivas, otros hacen las represivas y no se hablan entre ellos. No hay coordinación y esto es uno de los grandes problemas para luchar contra la delincuencia. Hay que formular bien las políticas, analizarlas bien, pero luego hay que implantarlas. Y también nos encontramos con que los que implantan no son escuchados en la formulación, otro de los grandes problemas. Los policías, las personas que están en la lucha contra el crimen muchas veces no son escuchados por quienes formulan esas políticas, ¿no? Y se necesita teoría, que lo explique todo, pero también gestión. Falta planificación, evaluación, control de calidad, negociación estratégica, control suficiente de ingresos. En fin, los actores. Los actores son los tres poderes. No podemos pensar que esto es una cuestión del gobierno. El legislativo es fundamental, pero muchas veces nos encontramos con que falta continuidad en las comisiones especializadas. Los diputados entran y salen y no están preparados para lidiar con estos temas. El Poder Judicial. En España, por ejemplo, a pesar del incremento presupuestario, cada vez hay menos productividad, tenemos un problema con los jueces y son fundamentales para la lucha contra el crimen. Necesitamos implicar los tres niveles de gobierno en nuestro país, en España, por ejemplo, en ustedes dos. Pero nosotros necesitamos implicar al gobierno central, a los gobiernos regionales y a los gobiernos locales. El problema es que hay un entorno muy partidista, muy politizado. Es difícil que los gobiernos locales se pongan de acuerdo con el gobierno central cuando no son del mismo partido y eso también dificulta la acción. En conclusión, la gobernabilidad tradicional ya no basta, tenemos problemas de fronteras, de niveles de gobierno, de competencias, de visión estatalista. Necesitamos gobernanza. Y la gobernanza implica una preocupación por la gobernabilidad democrática, implica una nueva legitimidad, implica nuevos valores, instituciones y procesos coherentes con esos nuevos valores, una visión más de conjunto. En consecuencia, podemos decir que la nueva legitimidad, con esto ya voy a ir concluyendo, implica no solo elecciones, sino también ejercicio efectivo de gobierno. La democracia no son solo elecciones, luego hay que gobernar y hay que tener capacidad para gobernar. Pero para gobernar hoy, como se ve en esto, con los problemas de la seguridad, no nos basta con las decisiones del Ejecutivo. También son fundamentales la acción del Legislativo, haciendo buenas leyes, y la acción del Poder Judicial, que tiene que tener buenos jueces y que tenemos que conseguir que los criminales vayan a la cárcel. Necesitamos no solo un gobierno, sino todos, el gobierno central y los locales. Necesitamos también la implicación internacional. Necesitamos los gobiernos, pero también a los ciudadanos. Los ciudadanos son fundamentales en la lucha contra la delincuencia. Nosotros necesitamos no solo al gobierno, sino también las empresas. Las empresas pueden ayudar, todos tenemos que implicarnos en esta lucha.
Esto no es una cuestión solo del Gobierno y solo del Gobierno central. Y esto no implica, no basta solo con leyes, se necesitan nuevas actitudes de coordinación, de trabajo en conjunto, de trabajo en red. En consecuencia, se necesita una mayor confianza, un mayor capital social para hacer frente a este reto, como a tantos y tantos retos a los que hace frente la sociedad hoy en día. En fin, la gobernanza es la forma de gobernar y debe ser la forma de gobernar legítimamente. Hoy opera como un sistema reticular en la que múltiples actores se ponen de acuerdo para intentar resolver juntos los problemas. El proceso es un proceso en el que concurren gobiernos, no solo un gobierno, múltiples gobiernos, empresas privadas, sociedad civil. En este proceso la jerarquía se diluye en gran parte, la responsabilidad no. El gobierno sigue teniendo, el Estado sigue teniendo la responsabilidad clave, pero se necesita una interacción entre la gobernanza política, la administrativa y la económica para hacer frente a todos estos problemas. Y podríamos poner un ejemplo. En el delito, por ejemplo, en la prevención, lo que se denomina prevención comunal, el papel esencial es de los gobiernos locales, pero necesitan el apoyo del Estado. Necesitamos una prevención situacional frente al delito y eso implica un nuevo urbanismo. Necesitamos un nuevo urbanismo, plazas bien diseñadas, iluminación en las calles, una estructura en la que la gente pueda vivir comunicándose, conviviendo. Necesitamos prevención social y eso implica educación y eso implica también conseguir que las personas asuman sus responsabilidades, que no dejen las puertas abiertas, que las empresas tengan cajas de seguridad, que haya controles a través de cámaras en los locales, igual que las cámaras muchas veces a nivel social en las calles. Esto implica reducción de la percepción errónea del riesgo y eso implica socializar, formar a la gente, indicarle cuáles son las conductas que realmente generan riesgo y cuáles son las que no. Eso implica darles información, hacer encuestas y eso implica asistencia a las víctimas. Como ven, aquí está implicada el Gobierno central y el Gobierno local, las empresas, la ciudadanía, la policía, los gobiernos. En suma, la nueva forma de gobernar implica gobernanza y la gobernanza implica ponernos todos de acuerdo. Acabo con una frase de Claude Lévi-Strauss, el gran antropólogo, que dice: ninguna sociedad es perfecta, todas implican por naturaleza una impureza incompatible con las normas que proclaman y que se traduce concretamente en una cierta dosis de injusticia, de insensibilidad y de crueldad. Pero hay algunas donde la injusticia y la crueldad son menores y es en esas donde queremos vivir. Y para reducir la injusticia y la crueldad es para lo que queremos gobernanza. Muchas gracias. ¿Qué va a hacer la sociedad, qué va a hacer la humanidad para garantizar que la especulación mundial no siga llevando al mundo a una situación tan crítica como la que tenemos? Muchas gracias. ¿Cuáles serían las estrategias que la humanidad pudiera contar para, digamos, propiciar una administración más ética por parte de los estadistas? ¿Dónde usted enmarca el problema de las drogas? Ya que usted mencionó solo 4 problemas. Gracias. Evidentemente, el modelo capitalista pues, tiene sus ventajas y tiene sus inconvenientes y genera inequidades y para eso debe estar el Estado para intentar recomponerlo. El problema es que globalmente pues, no tenemos un gobierno mundial y en consecuencia es muy difícil que las inequidades y las desigualdades pues, desde un gobierno mundial se recorten. Por eso yo he insistido en que necesitamos ese gran acuerdo entre las democracias para intentar globalmente dar respuestas a los problemas internacionales de forma cooperativa, de forma consensuada. Bueno, creo que no quiero hacer la campaña McCain, que creo que habla también de un caucus de democracias, pero sí es cierto que en este mundo necesitamos las democracias juntarnos y procurar incentivar respuestas racionales a los graves problemas del mundo.
Yo no sé si los estados generan terrorismo. Los estados pueden que en ocasiones sean culpables, ¿no?, de que haya terrorismo, pero el terrorismo, los culpables son los terroristas, no hay que equivocarse, ¿no?, con eso. Eso en España lo tenemos muy claro porque hemos vivido durante demasiado tiempo quizás exculpaciones a los terroristas sobre la base de que la culpa la tiene el Estado español en su represión. Bueno, los culpables son los terroristas, los que matan. Ahora, ciertamente, el terrorismo puede ser usado políticamente y en ocasiones ha sido usado y mal usado políticamente, tanto por unos como por otros. En todo caso, yo no creo que podamos decir que el terrorismo es la causa del nacionalismo, sino más bien muchas veces es el nacionalismo exacerbado el que es la causa del terrorismo, ¿no? Lo que pasa es que ahora se ha juntado nacionalismo con visiones fanáticas de la religión y esto es un nuevo momento histórico que habrá que ver cuáles son las consecuencias. Y sobre el tema de las drogas, claro, es un problema gravísimo. Lo que pasa es que yo me he centrado en la seguridad. Entonces, las drogas son causa de la inseguridad, pero las drogas tienen su origen en otros problemas mucho más complejos, ¿no? Y ciertamente, algunos dicen, si se legalizaran las drogas habría menos delincuencia, ¿no? No generaría la delincuencia. Ese es un debate que a lo mejor en algún momento histórico hay que abrir, ¿no? Si se legalizan con ciertos controles, pues se acaba con un mercado negro terriblemente dañino. Pero bueno, ¿cuáles serían los efectos? A otro nivel no lo sé, pero el problema de las drogas yo creo que tiene que ver con algo casi consustancial al ser humano, ¿no? La falta de propósito y de sentido en la vida, ¿no? Y muchas veces va vinculada a esto, a la pobreza y a la desigualdad, pero en otras ocasiones va vinculada a la riqueza y al no tener otro sentido en la vida. Entonces yo creo que va vinculada a la falta de propósito, de sentido de la vida. Cuando la gente no tiene un sentido para su vida, se embarca en actuaciones autodestructivas. Pero es muy complejo el tema de las drogas. Usted ha expresado que el terrorismo está a escala planetaria ganando la batalla. Y quiero preguntarle si no cree usted que esto se debe a que las grandes potencias del mundo han desvirtuado y utilizado la lucha contra el terrorismo para agenciarse poder político, geopolítico y económico. Muchas gracias. ¿Qué papel juega la educación en la criminalidad? Si partimos que, como usted explicaba muy bien, los países más desarrollados tienen una tasa menor de criminalidad. Básicamente se relacionan los países con un PIB más bajo. Entonces, quería saber eso. ¿Cómo se podría lograr que ese trabajo interinstitucional sea verdaderamente efectivo si a través de un plan nacional que integre a todas las instituciones del gobierno en este aspecto? Muchas gracias. En primer lugar, yo no creo que el terrorismo esté ganando la batalla. Creo que no. Yo creo que el terrorismo, desde el siglo XI ya ha habido, con los famosos assassini, ya hubo terrorismo. Ha habido épocas en la historia de la humanidad en la que ha habido terrorismo. En este momento el terrorismo es muy especial porque tiene una capacidad destructiva mucho mayor. Pero no creo que esté ganando la batalla. Ahora, también es cierto que se ha podido usar para el abuso de posición dominante por parte de la gran superpotencia. Sería esa la pregunta, por hablar en concreto. Es decir, hablar de Irak, ¿no? Bueno, pues probablemente sí. Pero bueno, esperemos que en Estados Unidos todo vaya a mejorar y que la situación cambie, ¿no? ¿Se ha podido usar y se ha podido abusar de ello? Sí, pero que lo cierto es que yo creo que el terrorismo no está ganando la batalla y no la va a ganar. Creo que al final
terrorismo islamista será de alguna forma superado y luego vendrán otras cosas, a lo mejor peores, quién sabe. Sobre el tema de la educación, bueno, yo no soy un experto en educación, creo que por ahí está Josefina Pimentel, que podría dar mucha más información que yo, pero la educación es un factor clave, sin lugar a dudas, para luchar contra la delincuencia. La educación es un factor clave, pero la educación vista integralmente, creo yo, porque no es solo la educación en el colegio, sino la educación de los padres. Porque claro, los padres muchas veces, y la comunidad, porque hay países muy pobres con muy baja delincuencia, Marruecos. Claro, ¿por qué? Bueno, porque hay un control social, una educación, ciertamente va vinculado a una religión muy sólidamente implantada y con problemas de libertad democrática y tal, pero la verdad es que lo que esto nos hace ver es que la educación, pero todos implicados en la educación, reduce la delincuencia. Padres, comunidad y escuela. Y la educación de los padres quizás sería uno de los principales temas a plantearse muchas veces, porque para conducir un coche necesitamos un carnet de conducir, pero para tener hijos no se necesita nada. Y la verdad es que hay gente que es terrible que tenga hijos, y cómo los trata después. Y luego acaban en la delincuencia muchos de ellos. En fin, y luego el tema de la deuda externa, yo creo, como vengo de un país que no tiene deuda externa, aunque tenga mucho déficit comercial, pero sí creo que es un problema el de la deuda externa, que debe ser tratado en el marco de la nueva arquitectura internacional, que debería preocuparse, dije antes, debe preocuparse mucho más por la equidad y por la igualdad, y no solo por las guerras y por las hegemonías. Necesitamos internacionalmente preocuparnos mucho más por la equidad, que es también, y por la igualdad, que será una forma de evitar la inseguridad internacional y la inseguridad nacional. Y luego, finalmente, ciertamente, el tema que usted ha tocado, señor subsecretario, ¿no?, pues es un tema que yo en las clases que vienen a continuación, empiezo mañana, voy a incidir. Este año voy a incidir incluso más, porque es uno de los temas que más me preocupan y en este caso me ha preocupado como asesor del gobierno en España, ¿no? Y es la dificultad de conseguir que las secretarías, ministerios, subsecretarías, direcciones generales, organismos de todo tipo cooperen entre ellos. El funcionamiento en silos, cada una es un silo, cada uno, en el momento que a uno le nombran secretario, tiene, bueno, yo lo entiendo, si a mí me nombraran secretario me obsesionaría con los problemas de la secretaría. Y cuando me dijeran, pero es que hay que coordinarse, sí, pero estoy yo ahora para coordinarme, ¿no? Entonces, yo con mis problemas, claro, pero es que tus problemas son problemas de los demás, y hay externalidades, y cómo ponerse de acuerdo, cómo trabajar coordinadamente, ¿no? Ese es uno de los grandes temas del gobierno. Muchas organizaciones se hurtan información unas a otras. Hay organizaciones que están generando externalidades hacia afuera. Los problemas se los lanzan a otros y así sucesivamente. Y estamos todos en el mismo barco. Y el presidente es el mismo, el país es el mismo, pero ¿cómo ponerse de acuerdo, ¿no? Entonces, bueno, hay países que para eso establecen comisiones, hay países que para eso establecen un plan estratégico del gobierno, que dice el gobierno que funciona por problemas y no por funciones. Lo que me interesa son los problemas. ¿Cuáles son los 4 o 5 problemas fundamentales de la República Dominicana? Pues en torno a esos ustedes trabajan, y cada día. Y a lo mejor le estoy dando una idea al presidente, que seguro que ya la sabe de sobra. Lo difícil es que la cumplan. Pero si hay 4 problemas, 5 problemas fundamentales, en torno a ellos es en los que todos cada día debemos trabajar.
Luego usted tiene además sus problemas específicos, pero hay los problemas comunes. Las comisiones funcionan, pues si funciona culturalmente el sistema, si hay confianza, pero bueno, el problema es que en política siempre hay bastante desconfianza y bastante lucha por el poder y eso es inevitable. Entonces es un tema que es muy complejo, pero yo estoy seguro que el presidente intentará mejorar este problema y para eso se necesita desde luego que todos colaboremos con él o que todo el mundo colabore en este tema.